Hace unos días, aquí se lo comentamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el 5 de febrero, en el próximo aniversario de la Constitución de la República, va a enviar una serie de iniciativas de modificación constitucional para desaparecer a varios organismos autónomos, entre ellos la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Energía. Vamos a platicar al respecto sobre este proyecto del presidente que, como comentaba yo en nuestro primer resumen, pues no parece tener el respaldo necesario en el Congreso de la Unión porque requiere de mayoría calificada. Pero bueno, ¿cómo se puede interpretar esta propuesta, este proyecto? Lo vamos a platicar con María Marván, analista política y presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. ¿Cómo estás, María? Bienvenida al programa. Buenos días. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a ti y al auditorio que nos escucha. Bueno, más allá de que tenga éxito o no, ¿qué te parece esta propuesta del presidente? Mira, yo creo que hay que leerla en dos claves. La primera demuestra claramente el talante autoritario del presidente, que busca reconsolidar una presidencia sin ningún tipo de contrapesos y que a través de esto, en realidad lo que está haciendo es darle órdenes a su candidata Sheinbaum de por dónde cree él que debería de seguir la lógica de Morena. Uh-huh. En este sentido, es la segunda lectura que debemos darle, es una absoluta provocación. Como bien dices, no tiene los votos necesarios. Difícilmente, aún en el escenario electoral más favorecedor para el partido Morena, podría llegar a tener mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero sí demuestra de qué manera quiere que no haya un organismo que regule los monopolios, es decir, quiere regresar a las prácticas monopólicas fundamentalmente del Estado, quiere regresar a los momentos en los que no hay una autoridad que defienda el derecho a la información pública gubernamental, misma que le ha molestado, pues inclusive desde sus épocas de jefe de gobierno en el Distrito Federal. Quiere regresar a el momento, a la situación en la que era la Secretaría de Gobernación sin ningún tipo de contrapesos, la que daba y quitaba concesiones a los medios de comunicación, con lo cual el control sobre los medios de comunicación, sobre todo radio y televisión, volvería a ser total. Entonces, en realidad, lo que, insisto, demuestra son dos cosas. Tres cosas. Su talante autoritario, su urgencia de meterse a la campaña a partir de provocaciones, evitando que hablemos de cosas que realmente son graves de este sexenio, un aeropuerto internacional, el AIFA que no funciona, un Tren Maya que se para y deja varadas a las personas por más de 6 horas, territorio cada vez más dominado por el crimen, el fracaso del ejército, tanto en su política de seguridad como constructor, o compañía constructora, y por supuesto los escándalos de corrupción que hemos visto y las ganas de darle a Sheinbaum órdenes para su próximo gobierno, si es que ella llegara a ganar la presidencia. Además, esto va a suceder, buena parte de esta discusión, porque el periodo de sesiones se inicia el 1 de febrero, él va a presentar las iniciativas el 5, va a ocupar el espacio que legalmente se llama intercampaña, en el cual pues se supone que quienes están registrados para contender por la presidencia en junio próximo, pues no, o tienen muy limitada su actividad. Entonces, ¿será que el presidente quiere llenar ese vacío con esta discusión?
Desde luego, el presidente ha estado en campaña, inclusive desde antes de que empezaran las precampañas. Él marcó los tiempos de las precampañas desde mayo del año pasado. Podríamos ser exagerados y decir que desde los resultados electorales del 21, pero seamos benevolentes y digamos que a partir de mayo él empezó claramente el proceso de selección de campañas de candidatos de Morena. Encontraron eufemismos, desgraciadamente la autoridad electoral se los compró y no se ha salido un solo día de la campaña. Y pues no lo va a hacer en intercampaña, porque claro, va a decir que él no es candidato, que él no es precandidato, y seguirá violando la ley inclusive que hay que recordar que se volvió tan restrictiva por él, a petición suya. María, suya y de su partido entonces, que era el PRD. Estamos conversando con María Marván, inicialmente sobre las iniciativas que el presidente ha anunciado para, entre otras cosas, desaparecer varios órganos autónomos. Pero hablando de órganos autónomos, estimada María, pues quisiera preguntarte por tu amplia experiencia en la materia, ¿cómo ves lo que está pasando en el Tribunal Electoral y en el Instituto Nacional Electoral? Creo que hace unos días, y vale la pena comentar el tema, pues el tribunal echó atrás un acuerdo del Consejo General para que la presidenta de ese órgano tuviese que ceñirse a una serie de reglas para designar a los titulares de diferentes instancias internas cuando no hay la mayoría de consejeros necesaria, y el tribunal pues echó esto atrás, incluso devolviéndole el poder y añadiéndole mayor poder a la presidenta del Consejo General. ¿Qué implicaciones tiene esto? A ver, yo creo que sí tenemos motivo de preocupación. Cuando estamos a la mitad de un proceso electoral en donde ambas instituciones tienen facultades no solo en el ámbito federal, sino también en el ámbito de las entidades de la República, y en ambas instituciones lo que vemos es una fortísima división entre al interior del cuerpo colegiado que debería de ser o que es quien tiene el mando superior. Esta resolución que reseñas tiene que ver con la incapacidad que ha tenido el Consejo General del INE de generar acuerdos para nombrar a los funcionarios electorales de primer nivel, por supuesto debajo del Consejo General, que a ese, como todos sabemos, lo nombra el Congreso. En la reforma electoral de 2014, el Congreso Constituyente, no Congreso Constituyente, perdón, el Poder Constituyente del Congreso decidió que esos puestos requerirían mayoría calificada, es decir, 8 de 11 votos. Y la presidenta Taddei ha sido incapaz hasta ahora de generar ese consenso. Por un lado, le han rechazado a las personas que ha propuesto, pero por otro lado tampoco ha buscado personas que pudieran ser más aceptables, por lo menos para 8 consejeros y consejeras. En el Tribunal Electoral es la verdad una desgracia lo que hemos visto. En ninguna composición del Tribunal Electoral hemos visto este recambio de presidencias, todas fuera de tiempo, todas de alguna manera violentando los nombramientos. Salió en su momento Yanino Talora con mucha presión por parte de Arturo Saldívar. Llegó Fuentes, que tampoco completó el periodo. Llegó Vargas, que tampoco completó el periodo. Llegó Rodríguez Mondragón, que tampoco completó el periodo. Y ahora está Mónica Soto. Es decir, pareciera ser que esta composición del tribunal decidió jugar a las sillitas de una manera realmente preocupante para la institucionalización
de el poder jurisdiccional que tiene que resolver en última instancia los conflictos electorales. Y sí tenemos por qué estar preocupados, especialmente ahora que el Senado ha decidido no nombrar a los dos magistrados o magistradas que harían falta para tener completa la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto, por supuesto, no es culpa del tribunal, es culpa de la tendencia desinstitucionalizadora en la que estamos, y esto tiene una consecuencia que es muy importante. La calificación de la elección presidencial la tienen que hacer 6 magistrados y tenemos solamente 5. Es decir, tendrán que llamar a algún magistrado o magistrada, en este caso es magistrada, si no me equivoco, a la magistrada decana de las salas regionales, ¿no? Para que venga, pues literalmente, para hablar en términos beisbolísticos, como pitcher tapón. Me parece que jugar a la deslegitimación de la elección presidencial, cuando hoy las encuestas, podemos creer en ellas o no, nos dicen que es muy probable que quien gane la presidencia sea el partido de Morena, me cuesta un poco de trabajo entender cuáles son las ansias de tener una presidencia deslegitimada. Pues sí. De verdad, me hago cruces. Pues sí, sí, me ha llamado mucho la atención lo que ha pasado en días recientes en el tribunal, decisiones del tribunal, en el Consejo General del INE, y yo también me he preguntado eso, porque pues si el voto popular supuestamente está tan cómodamente a favor de la candidata del oficialismo, ¿para qué deslegitimar ese eventual triunfo con este tipo de decisiones de dejar al Tribunal Electoral, por ejemplo, pues sin dos de sus integrantes? Pues María, vamos a estar observando todo esto con atención y, si tú nos lo permites, seguramente volveremos a platicar en los próximos días. Con mucho gusto, Pascal. Me dará mucho gusto estar en el noticiero contigo y con tu amable auditorio. Muy gracias a María Marván, analista política, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, y quien pues en su trayectoria ha sido parte de y ha encabezado 2 organismos autónomos, el Instituto Nacional Electoral, en su tiempo Instituto Federal Electoral, y también el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI.